hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad, hágase en mí según tu voluntad. Buenas noches, les agradecemos mucho que sigan conectándose con nosotras en estas noches de llevar nuestra flor a María. Hoy queremos llevarle otra flor, una flor que muy bonita, que huele rico porque son unas rosas. Estaban más fresquecitas, pero ya se nos están medio arrugando. En este día queremos llevarle una flor para ver qué dice. Ayer veíamos qué dice la Sagrada Escritura de María. Hoy queremos ver qué dice la Iglesia, qué dice la Iglesia de la Virgen María. Y le llevamos con esto nuestra flor del día de hoy. Pues buenas noches a todos, y sí, o sea, ya casi prácticamente cerrando esta semana de formación. Todavía nos encontramos mañana, si Dios quiere. Sin embargo, yo creo que espero que haya sido de gran fruto cada uno de estos temas que hemos tocado. Por lo menos nosotras sí hemos compartido que ha sido bien interesante para nuestra vida, dar una recordadita, una refrescada a la parte mariana, porque como ya lo decíamos el día de ayer, pues nosotras somos una congregación mariana y por lo tanto llamadas no solamente a amar a la Virgen María, de alguna manera en la advocación de Nuestra Señora de Lourdes, porque de ahí viene a nacer el carisma de la congregación, oración y penitencia, sino también porque este amor nos lleva o nos tiene que llevar a nosotras, a cada hermana inmaculatina, igual que a cada uno de ustedes que siguen la transmisión, pues nos tiene que llevar a amarla, pero también a tratar de imitarla en sus virtudes, como lo decíamos en el primer tema, a tratar de imitarla, porque yo creo que ahí está el verdadero sentido de venerarla, de quererla, de reconocerla como parte importante de nuestra vida, porque yo creo que también será interesante el cultivo que podamos hacer de este cariño a la Virgen María, o sea, el cultivo, porque no se ama lo que no se conoce, y donde gastas más tiempo, pues eso te va formando. Entonces, si gastamos nuestro tiempo en las cosas de Dios, si gastamos nuestro tiempo en el contemplar y reconocer las virtudes de la Virgen María, si nos damos cuenta de que la Iglesia la venera, de que la Sagrada Escritura la tiene presente, entonces nosotros también vamos a encontrarle un mayor sentido a cada una de la entrega de estas flores que hemos hecho durante estos días, donde les decíamos, no solamente se trata de ofrecer, sino de dar gracias también, y de pedir, o sea, de pedir, ofrezco, pido, doy gracias, reconozco, porque la Virgen María se convierte en una madre y en una amiga para nuestra vida. Pues ojalá y se vayan por ahí conectando y puedan también hacer una intervención con nosotros, un enriquecimiento en esta temática que vamos a tratar el día de hoy, que dice la Iglesia de la Virgen María, y pues lo vamos a hacer como de una manera muy sencilla también, porque parece ser que los días, las horas nos quedan así como cortitas a nosotras y de repente se nos va el tiempo, y ya los que están dirigiendo las cámaras ya nos dicen ya. Entonces pues yo creo que vamos a tratar de hacer de manera sencilla el abordaje de este tema de hoy, y pues encantadas de estar con ustedes. Ojalá y también para ustedes sea un gusto, y bueno, pues que Dios los bendiga y que María nos acompañe en este proceso, en este momento que compartimos. Gracias, hermana Teresita. A mí me gusta mucho este tema porque veo un caminar de la Iglesia al lado de la Virgen María. Al principio veíamos un poco cómo a veces, por ejemplo, algunos hermanos de otras denominaciones nos dicen, ustedes quieren mucho a la Virgen María, o exageran, o la adoran, o cosas así. Veíamos que no. Y yo estaba pensando anoche, precisamente, que estábamos viendo estos temas, el tema de hoy, cómo
pues sí, los ortodoxos o la iglesia bizantina, incluso dentro de la iglesia católica hay algunas otras que siguen otro tipo de liturgia más oriental. Cómo veneran a la Virgen María con tanto amor, con tanta confianza. Y yo veo que es un itinerario, un camino que va haciendo el pueblo de Dios en el conocer más a María y en la forma de darle culto, que era lo que veíamos el primer día, cómo es el culto a la Virgen María también, ¿verdad? Y yo pienso cómo hay como una historia que se va entrelazando y que va haciendo crecer nuestra relación con María. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice la iglesia? O sea, la iglesia tiene que dar pasos concretos, claros y dar definiciones. Entonces aquí podemos encontrarnos, por ejemplo, con la definición de los dogmas. Hay 4 dogmas marianos que son muy interesantes y en los que yo veo ese caminar del pueblo de Dios con María, que se fija en cosas muy concretas. Por ejemplo, para que un dogma se dé, tiene que estar una definición por el magisterio ordinario y extraordinario de la Iglesia. Tiene que haber una opinión favorable por medio de un equipo de teólogos y tiene que estar el sentido de intuición, el sensus fidei se llama, o sea, qué es lo que intuyen los fieles creyentes. Aquí vemos otro tripié, a mí me gusta hablar de tripiés, otro tripié. Dogma de fe, o sea, que la iglesia lo defina por el medio del magisterio, pero que está formulado por medio de un equipo de teólogos, o sea, una opinión probada, probable de que se pueda comprobar, estudiada, científica, y una profesión de fe, digamos, el sentido de fe del pueblo, lo que llamamos el sensus fidei, que es el sentido de fe, la intuición del pueblo fiel, de la base. Y la intuición de la base del pueblo fiel, eso es muy, muy importante. O sea, si todo el pueblo está diciendo es que la Virgen es virgen, pues entonces la iglesia lo estudia, entonces se llega a una conclusión y vemos un caminar en estos dogmas de fe. Hermana, y aquí podríamos decir que para que haya un dogma, bueno, pienso en la parte de la beatificación, del reconocimiento de la santidad de un santo, vaya la redundancia, es precisamente porque el pueblo de Dios ya lo profesa como un santo, ya le reconoce sus virtudes, y entonces van creando aquel ambiente de reconocimiento donde la iglesia entra a hacer un estudio a lo mejor un poquito más profundo y dicen, pues sí, o sea, sí es así. Y refiriéndonos a los dogmas en este punto, tú dices, para que haya llegado a ser un dogma, el pueblo de Dios tuvo que despertarse en esa inquietud y poder ir como retroalimentando aquello que se miraba, se contemplaba, y que de repente la iglesia entra desde la teología a hacer este estudio y reconoce, y entonces la iglesia es la que aprueba dicho dogma. Por medio de sus pastores, del magisterio. Exacto, por medio del magisterio. Entonces entra aquí la tradición y luego el magisterio y pues esta parte se hace complementaria para que se pueda hacer una bula o se pueda hacer en concreto el reconocimiento de dicho dogma. Sí, de hecho, y el equipo de teólogos tiene que fundamentar toda esta fe del pueblo y toda esta decisión que se va tomando, fundamentarlo en la Sagrada Escritura y en la tradición, en todo lo que se tenga. Entonces sí, es todo un camino, es todo un itinerario para llegar a proclamar un dogma. Y tenemos 4 dogmas marianos. Qué interesante, porque pienso en el tema que nos tocará el día de mañana y bueno, no se los voy a contar para que igual mañana se puedan conectar, pero pienso que hablando de las apariciones de la Virgen María,
cómo de repente algunas apariciones todavía la iglesia no dice sí, efectivamente son. ¿Por qué? Porque están en un estudio continuo para poder decir esto es un proyecto de Dios y es real. Entonces no se trata de aprobar todo, tanto que tenemos 4 dogmas marianos. También hay dogmas cristológicos, pero estos 4 dogmas marianos que no fueron así como una ocurrencia, sino que llevaron todo un proceso para que se pudiera decir hoy en día que María es virgen, que María es la Madre de Dios, que María es la Inmaculada Concepción y así. Y que María ha subido al cielo en cuerpo y alma. En cuerpo y alma. Esos son los 4 dogmas, exactamente. Y podemos hablar de cada uno de ellos. A mí me llama la atención y quisiera empezar con, no es el primero de los dogmas, en orden, nos los ponen así como Inmaculada Concepción. Sería como un orden, digamos, cronológico, ¿no? Inmaculada Concepción, Maternidad Divina, Virginidad Perpetua y Asunción a los cielos. Pero yo digo cómo se van gestando, cómo se van trabajando en la iglesia, y creo que el primero que se empezó así como a mover, a perfilar, es el dogma de la virginidad perpetua. Y es un dogma muy, muy cuestionado, muy cuestionado. Yo les comparto que he encontrado teólogos o he encontrado personas creyentes, católicos, digo entre comillas, porque de verdad que a mí me sorprende cómo a veces ya nos dejamos llevar por muchas cosas del mundo, de la ciencia, nos atiborramos de cosas la cabeza, y yo he encontrado personas que dicen, es que María no es virgen, pero es un dogma de fe. Y luego dice usted, y muy creyentes. Y muy creyentes. Y teólogos, hasta teólogos, porque hay corrientes teológicas que dicen, es que no puede ser Virgen María porque se casó con José y fueron esposos, entonces si eran esposos, pues todo lo que conlleva el matrimonio. Y luego cuando nos habla de que Jesús, en el Evangelio que dice, tu madre y tus hermanos están ahí, ¿por qué? Pues nosotros hay cosas que ya hasta las tenemos tan claras, por ejemplo, saber que se le dice hermanos hasta a los primos hermanos y todo eso en la Biblia. Y aún así, te digo, hay teólogos que dicen, es que la virginidad no existe o no es posible. ¿Cómo va a ser virgen una mujer? Y una mujer que se casa y que está con su marido, ¿cómo puede ser virgen si dio a luz? Incluso hay películas, y eso lo comentábamos también entre nosotras, hay películas que ponen la imagen de María dando a luz entre gritos de dolor terribles y sudor y todo eso, y los santos, sobre todo en los primeros siglos, en los primerititos siglos, fíjense, la virginidad de Jesús, la virginidad de María, la virginidad perpetua ya se trataba desde el año 393, ya se concluía en el Sínodo de Milán, y antes del Sínodo de Milán ya se platicaba de la virginidad, o sea, esto viene desde los apóstoles. Los apóstoles ya hablaban de María Virgen, y luego los primeros que siguieron a los apóstoles ya hablaban de María Virgen. ¿Y por qué hablaban de María Virgen? Los primeros santos, digamos los padres de la iglesia, hablan de la virginidad de María de una forma tan bonita, incluso como Jesús no quiso romper el cuerpo de María. Esto lo dicen los santos padres. San Justino. San Justino. San Irineo. Y San Gregorio Magno, ¿verdad? Que nos hablan de todo esto. Y cómo ellos, incluso algunos ponen ese ejemplo del vidrio, cómo el rayo de sol atraviesa el cristal sin romperlo. Así fue el parto de María. ¿Por qué? Pues porque Dios es Dios y porque Jesús es el Hijo de Dios. Y si María, como decimos nosotros sencillamente nuestro rosario, fíjense, en el rosario decimos nosotros, María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Antes del parto ella misma le dice al ángel, ¿cómo va a ser posible si yo no conozco varón? La palabra conocer en la Sagrada Escritura tiene que ver con las relaciones sexuales, no con el conocimiento. Pues yo conozco a fulanito porque lo vi pasar. No, conocer significaba tener algo que ver más allá en la relación. Entonces decía, por ejemplo, hay textos en la Biblia que dice,
fulanito conoció a su mujer y se embarazó. Ay, pues como si no la conocía antes, pues sí, sí la conocía, pero la palabra conocer tiene ese sentido también. Y María, cuando le dice al ángel, no conozco varón, no tengo relaciones ni antes, ni ahorita, ni tendré. O sea, el texto bíblico se refiere a eso. Es una declinación del verbo que tiene ese significado. No he tenido, ni tengo, ni tendré, no tengo relaciones. O sea, soy virgen. ¿Cómo va a ser posible? Ah, pues el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Pues si el Espíritu Santo la cubrió con su sombra para quedar embarazada, ¿cómo no la iba a cubrir con su sombra para dar a luz sin romperse? ¿Cómo no la iba a cubrir con su sombra para sostenerla en una vida de virginidad toda su vida? Aquí hay una parte que hacen como lo contemplan como en paralelo bueno, hay más o menos, así lo entendí, la parte del cenáculo, las puertas cerradas, y cómo el Espíritu Santo se logra hacer la penetración de Cristo con los apóstoles. Entonces, yo creo que si uno es, bueno, yo no digo que no seamos, ¿verdad? Pero si somos inteligentes en la fe, podemos darnos cuenta que la omnipotencia de Dios podía efectivamente, sin lugar a duda, proteger, como ya nos decía la hermana, proteger no solamente la parte espiritual, la parte virtual de las virtudes de la Virgen María, sino también la parte física, porque Dios lo puede todo, y por eso también vamos a entender que cuando se habla de un dogma de fe, se habla de creer firmemente en esta doctrina que nos es dada a través de muchos estudios, de muchas pruebas, de muchos puntos de vista, porque no hablamos de que se reunieron dos gentes y se pusieron de acuerdo. Hablamos que esta parte de los dogmas pasó de grupo en grupo y que pasó de revisión en revisión y que se hicieron a lo mejor tantas hipótesis y que de repente se dijo, es que esto es un dogma de fe. Y entonces ya vamos a encontrar que en algún concilio, que en alguna reunión formal se da la aprobación de dicho dogma. Entonces es creer firmemente, y yo creo que también esta fe nos tiene que llevar a nosotros a contemplar en nuestra vida cotidiana pues esto que creemos, la virginidad de la Virgen María, como un hecho viable, como un hecho extraordinario, sí, incomprensible humanamente hablando, pero posible porque estamos hablando del terreno de Dios. Y que quedó definido desde el primer concilio de Letrán. Fíjense, uno de los primeros concilios de la Iglesia Católica en el año 649. Entonces ya desde ese año ya queda definido como dogma de fe. Y interesante que esto también es una tradición apostólica, como ya nos decía hermana, y que estamos hablando del año 393, y que después de años, 640, se aprueba en el concilio de Letrán. Entonces yo creo que sí es interesante contemplar que no es de hoy a mañana, que no es una ocurrencia, que es un estudio arduo y largo, pero que hoy nos podemos nosotros contemplar bendecidos por cada uno de estos dogmas en nuestra veneración a la Virgen María. Sí, y bueno, así se fue definiendo este dogma de la virginidad perpetua, que es un dogma que a mí me llama mucho la atención por toda esa controversia que hay ahorita, que en los primeros siglos no hubo, pero ahorita sí. Y otro dogma también muy interesante es la maternidad divina de María. Este dogma se definió en el concilio de Éfeso en el año 431. Fue el primer dogma definido en un concilio, en el dogma 431, y esto fue debido a que algunos pensaban que si Jesús era Dios o no era Dios, o si era Dios y hombre verdadero. Entonces el problema era si Dios era verdadero Dios, Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces el conflicto era en definir a Jesús. Y al definir a Jesús, que Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero, quiere decir que María es madre de Dios. ¿Por qué? Porque si es madre de Jesús,
es madre de Jesús, y Jesús es uno solo, no se divide en pedacitos, no tiene una parte sí, otra parte no, como algunos pensaban que a lo mejor era apariencia y era un puro espíritu. Entonces, como cuando pasamos un film, una película, y vemos una imagen que se proyecta, pero si vas y le tocas no hay nada. No, no era así. Jesús sí estaba de carne y hueso. Jesús llega y les dice, denme de comer, ¿no tienen algo que comer? Y les asa unos pescados y se los come con ellos. Jesús, cuando le meten los clavos, siente las heridas, y cuando llora gotas de sangre, suda gotas de sangre. Cuando le pegan, dice, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? O sea, él siente, o sea, tiene un cuerpo completamente humano, y él vive todo lo que vive uno de nosotros. O sea, en su experiencia humana, si se golpea le duele, y si se cae se levanta y se le hace un raspón, y lo vemos cuando pasa por todo el sufrimiento del Calvario, cuando sufre los azotes. Él sufre verdaderamente dolor humano, dolor en carne y hueso. Todo le duele cuando lo golpean. Entonces vemos a un Jesús que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y por lo tanto María es madre de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y se convierte en la Theotokos, la madre de Dios. Y esto queda definido en el Concilio de Éfeso en el año 431. Yo creo que aquí también sería interesante que podamos hacer nuestra reflexión en torno a esa maternidad de la Virgen María, una maternidad divina, pero una maternidad también humana, porque Cristo es, como ya nos decía la hermana, verdadero hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Y que desde esa maternidad de la Virgen María, pues nosotros nos sintamos también acogidos como hijos de ella, haciendo referencia al Evangelio de San Juan, donde Jesús, ahí en la cruz, en medio del sufrimiento, hace la entrega de la Virgen María a la humanidad a través de ese discípulo amado que nos decía la hermana, que no tiene nombre, pero que ahí puedes tú colocar tu nombre y entonces recibir a la Virgen María como Madre nuestra también, Madre de una humanidad que sufre, Madre de una humanidad limitada, Madre de mi familia, Madre mía, y poderla tratar precisamente como eso, como una verdadera madre en medio de un mundo donde parece ser como que el don de la maternidad corre tantos riesgos y tantos peligros, porque ahora es fácil decir que en el vientre de una mujer, aun cuando ha habido fecundación, no hay vida. Y entonces estamos diciéndole no a la maternidad, y nosotros queremos precisamente pues que la Virgen María nos ayude a ser vencedores también en estos aspectos, el poder ser vencedores cuando apostamos por la vida que se puede llevar, en el caso de las mujeres, en el vientre, sí por 9 meses, pero también una maternidad que no solamente acompaña esos 9 meses, sino que acompaña toda una vida, porque quien no ya tiene 50, 60 años y quien todavía tenemos la gracia de tener a nuestra mamá, pues sentimos esa cercanía y esa protección aun cuando la tenemos lejos. Y los que ya no la tenemos de manera física, de repente como quisiéramos a través, incluso como ya lo mirábamos en otro momento, a través de una imagen, de una fotografía, decirle tantas cosas y escuchar que ella nos lo dice a nosotros. Entonces yo creo que la maternidad tiene un papel muy importante. Debemos defender nosotros el don de la maternidad, porque, repetimos, nuestra sociedad se encuentra pasando por un momento muy difícil donde pareciese como si el placer y la vida personal, la vida unitaria, o sea, ya no contemplando defendemos los derechos de la mujer para quitarle los derechos al bebé. Entonces, ¿cómo está esto? Que no estamos, como que no se ve claro si de verdaderamente hay derecho o no hay derecho, o hay conveniencia, porque entonces dejamos a un lado no solamente la dignidad de la mujer, sino también el don maravilloso de la maternidad. Así es. Y bueno, este es de respecto al dogma de la maternidad divina, ¿verdad? Y tenemos otro dogma. Este dogma ya es más
un poquito más actual, no tanto como el de la Ascensión de María, pero sí más actual, del año 1858, el dogma de la Inmaculada Concepción. Ese no se definió en un concilio, sino que el Papa escribe una bula de aprobación, es en el 8 de diciembre de 1858, cuando queda definido el dogma de la Inmaculada Concepción. Y no, de 1854, perdón. El 8 de diciembre de 1854, dije 58. Por lo de las apariciones de la Virgen de Lourdes. Me estoy adelantando. Es del 8 de diciembre de 1858, la definición del dogma del 54, lo repito, 1854. La definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Y este dogma nos dice que María es inmaculada desde el primer instante de su concepción. Este es un dogma que tuvo mucha controversia porque es difícil definir un dogma diciendo que María es inmaculada desde su concepción, porque dicen, bueno, Jesús nos salva a partir de su muerte y resurrección. Nosotros acabamos de pasar los días de Pascua, ¿verdad? Todavía estamos en las celebraciones de la Pascua. En la Semana Santa nosotros contemplábamos cómo Jesús muere, resucita, y esa resurrección es la que nos trae a todos la salvación. Y María, decimos en el dogma de la Inmaculada Concepción, es la primer redimida por Cristo. Entonces algunos cuestionaban esto como de una forma cronológica. ¿Cómo va a ser la primer redimida por Cristo si ella nació antes que Él? Nació al menos unos 15 años antes que Él. Bueno, pues es que la redención de Cristo es algo tan fuerte, tan grande, que no solamente abarca hacia adelante, sino que abarca hacia atrás. En el hoy de Dios, el momento de su resurrección, abarca la historia el antes y el después. Entonces, María es la primer redimida por Cristo. La primer redimida por la muerte y resurrección de Jesús es María desde el primer instante de su concepción. Entonces resulta que María, desde el primer instante de su concepción, queda redimida, y ella, en vistas a que va a ser la madre de Jesús, es preservada de toda mancha de pecado. Esto es lo que significa la palabra inmaculada, sin mancha. Queda preservada de cualquier mancha. Entonces ella es engendrada desde el primer instante de su concepción sin mancha de pecado, de ningún pecado. Ella no tiene pecado original, no tiene ningún pecado, en vistas de que va a ser la madre de Jesús. Es como una preparación que hace Dios para su lugar en el que Él va a nacer. Y esto tuvo que tener toda una historia muy larga de ir aclarando, de ir perfilando cómo es que se va a dar esto, hasta que el Papa Pío IX, en la bula Ineffabilis Deus de 1854, él dice: pues con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y la de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, está revelada por Dios. Y el decir que todo esto está revelado por Dios es porque ya estuvo ese grupo de teólogos que lo estudiaron en la Sagrada Escritura, que lo estudiaron en la fe del pueblo, y entonces el Papa Pío IX puede definirlo y declararlo en un dogma de fe. Sí, y aquí contemplar también esta parte donde podríamos decir nosotros, entonces, ¿dónde está pues la libertad de la Virgen María? Porque si fue preservada de toda mancha de pecado, si estamos hablando de que la Virgen María ha sido preparada y como protegida de todo daño,
Entonces, ¿dónde está la libertad de la Virgen María? Y yo creo que aquí es interesante porque resulta que aun cuando María ha tenido toda esta preparación, en el momento de la anunciación el ángel no la obliga. Dios espera, el ángel le anuncia la voluntad de Dios, pero Dios está esperando el fiat de la Virgen María, y ahí en la respuesta encontramos la libertad de la Virgen María. Y aquí nosotros tenemos que entender que de alguna forma el Señor tiene proyectos bien concretos para nosotros, para ustedes, los que están siguiendo la transmisión, sean siguiendo una vocación específica, como matrimonios, como esposo, como esposa, como hijos solteros, con actitudes y cuestiones bien concretas, con una misión específica, y también nosotras como consagradas, porque el día que Dios nos llamó a cualquiera de estas vocaciones, aun cuando Dios tiene un proyecto de salvación para cada uno de nosotros, el Señor nos deja en total libertad, en total libertad. Y yo creo que ha sido tan sabio el proceso que Dios tiene para con toda la humanidad, que sabiendo nuestras limitaciones, nuestra fragilidad por el pecado original, sabiendo esta fragilidad, el Señor hace todo un camino también de posibilidades para que nosotros, aun cuando en un momento determinado pudiésemos caer, obtengamos la presencia de la Virgen María, pero también desde el aspecto de los sacramentos como un auxilio para ponernos de pie y seguir caminando en este proyecto de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el Señor de alguna forma va haciendo un camino para cada uno de nosotros, y que nos quede como claro que si hablamos de la concepción de la Virgen María, de la Inmaculada Concepción, como este proyecto de engendrarla sin pecado, de protegerla y de llevarla hasta el anuncio del ángel, siempre respetando la libertad de la Virgen María, siempre respetando esa libertad, porque María hubiese podido decir no. Y igual Dios hubiera hecho, hubiera encontrado la manera para regalarnos la presencia de su Hijo. Pero la deja en libertad, y María acepta en su libertad este proyecto, y por eso nuestro amor y nuestra veneración y nuestro reconocimiento a ella. Sí, es muy interesante esta nota que haces acerca de los sacramentos, porque sí nosotros podemos decir, bueno, María es privilegiada y nace sin la mancha de pecado, pero nosotros el día de nuestro bautismo quedamos liberados de toda mancha de pecado y estamos completamente limpios, libres y todo. En el crecimiento, en el desarrollo, en la vida, pues ya uno va tomando decisiones, y un niño desde pequeño sabe cuando hace algo mal y hace algo bueno. Entonces nosotros desde chiquitos hemos tenido conciencia y capacidad de elegir. María también tenía conciencia y capacidad de elegir. Entonces María también vivió un esfuerzo en mantenerse fiel al proyecto divino, y tuvo que hacer un esfuerzo en vivir y practicar las virtudes. Pero era libre. Pero, o sea, ese esfuerzo libre. Y nosotros también lo tenemos. O sea, en realidad, nosotros podemos ver a María como nuestra hermana. Porque hay quienes dicen, es que María está como en un pedestal, la inalcanzable. Hay un cantito que dice, la inalcanzable. ¿Por qué la inalcanzable? Pues porque tienes muchos privilegios y muchas cosas. Sí es cierto que hay privilegios, y es cierto que María, por eso veíamos que tenemos a ella un culto de hiperdulía o de mucha veneración, pero nosotros podemos ver en ella una hermana que crece, que tiene que esforzarse, que también practica las virtudes y que tiene que hacer crecer las virtudes en ella, y lo hizo. O sea, ella practicó las virtudes esforzándose también. O sea, no es que a ella no le costaba levantarse temprano, no es que a ella no le costaba, que si se cansaba poco no se cansaba. A lo mejor me imagino que hasta se le hinchaban los pies cuando trabajaba mucho o cuando caminaba demasiado. María es una persona humana como nosotros, y también como nosotros tiene que esforzarse en la práctica de las virtudes y vivir en esa voluntad del Padre. Y eso es lo que la hace grande. Eso es lo que la hace grande. Por eso Jesús, cuando elogia a María, le elogia de esa manera que ni parece un elogio, ¿verdad? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? El que cumple la voluntad del Padre. Entonces María es madre
no solamente por el privilegio, es madre porque cumple la voluntad del Padre. Y ahí nosotros también podemos entrar. Decía San Francisco de Asís, y esto me encantaba de él, decía que nosotros podemos ser madres, y él hablaba a sus frailes, él como fraile le hablaba a sus frailes, nosotros podemos ser madres, podemos ser hermanos, podemos ser de Jesús. Entonces él quería que sus frailes fueran a veces madres, a veces padres, a veces hermanos, incluso entre ellos, pero él decía que podíamos serlo de Jesús. Cuando lo engendramos en nuestros actos, cuando lo llevamos, cuando comulgamos, cuando podemos engendrarlo en nuestra vida, encarnarlo en nuestra vida y realizar en nuestros actos buenos, como darlo a luz, a Jesús. Hay todas unas cosas muy interesantes de San Francisco de Asís a sus frailes, en que los hacía pensar eso, sentirse madres también de Jesús. El venerable Francisco Gátola, nuestro padre fundador, tiene un libro de pensamientos muy, muy bonitos, un itinerario espiritual muy interesante, pero en uno de sus escritos nos deja a nosotros pues muchas cosas muy lindas, pero ahorita en este momento que hablamos sobre la Inmaculada Concepción, pide que la hermana Inmaculatina sea precisamente eso, una pequeña inmaculada. Y yo creo que es un compromiso bien, bien grande y que se refiere o va encaminado a poder ser un recipiente donde se puedan adoptar las virtudes de la Virgen María. No porque deja uno de ser humano, de ninguna manera, pero porque desde nuestra humanidad frágil, se puede vivir en esa lucha continua para lograr una imitación más cercana a la Virgen, Inmaculada. Entonces yo creo que es un llamado no solamente para nosotras como inmaculatinas, sino un llamado para toda la humanidad que puede hacer la diferencia cuando nos vamos cuidando o cuando no nos convertimos concretamente en escrupulosos, pero tampoco en laxos, sí, en una conciencia laxa donde todo es posible, donde nada es malo, donde no pasa nada, ¿no? Hay cosas que tendríamos que aprender y cultivar desde el seno de nuestra familia para poder vivir como inmaculados, o sea, tratando de vivir una pureza no solamente física, sino una pureza también de mente y de corazón, que nos ayude a nosotros a tener un acercamiento a este dogma de la Inmaculada Concepción. Y el último de los dogmas, el más reciente, digamos, que fue también definido en una bula por el Papa Pío XII en 1950, es el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma al cielo. Y el Papa Pío XII nos decía esto: proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue elevada a la gloria celestial en cuerpo y alma. O sea, María ya llegó a donde nosotros queremos llegar. María ya se encuentra en ese lugar, en cuerpo y alma en el cielo, en donde ya están las moradas celestiales, a donde nosotros queremos llegar. Es algo bien interesante porque vemos ya la humanidad, nuestra humanidad ya tiene un lugar ahí con Dios en el cielo, y eso nos da esperanza a nosotros, de que también nosotros podemos llegar. Y en la Sagrada Escritura vamos a encontrar cómo Jesús, cuando se está en una de sus despedidas, precisamente les dice a los suyos: yo me voy a ir porque voy a ir a prepararles una morada, un lugar. Entonces, esto nos tiene que a nosotros llenar de alegría, llenar de esperanza, renovar nuestra propia historia para ir construyendo, pues yo digo que este regreso a la casa del Padre, porque más que darnos susto, más que darnos miedo, deberá de darnos alegría, vernos cada vez más cercanos a las puertas del paraíso. Y yo creo que nuestros temores van encaminados
Pues yo creo que porque la verdad es que somos conscientes de que muchas cosas no las realizamos bien y no son constructoras del reino de Dios. Entonces es ahí el temor de poder lograr llegar a ese lugar que ya tiene mi nombre. Ya hay una habitación en el paraíso, en el cielo hay un lugar para mí, pero a mí me toca ir construyendo esa escalera cotidiana para poder escalar en las virtudes, para poder escalar en los valores del Evangelio, para poder escalar en una vida oculta en la presencia de Dios. A días pasados que hacíamos el primer tema, la hermana hablándonos de las virtudes, decía, pues yo me esfuerzo por vivir tal virtud y a lo mejor los demás no logran darse cuenta de mi esfuerzo sobre esa virtud. Y yo creo que también esto será pedirle la gracia a la Virgen María todos los días, porque yo no me encuentro para demostrarle nada a nadie, sino que yo estoy haciendo un itinerario. El Evangelio nos dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ahí en tu cuarto, en lo oculto, háblale a tu Padre que está en el cielo y desde ahí construye. Y yo creo que aquí en la vida oculta de cada persona, a veces cada uno sabe todos los esfuerzos que hace, pero también cada uno de nosotros tiene que ser consciente de los esfuerzos que no hacemos para ganarnos la vida eterna. La Virgen María en este dogma de la Asunción pues nos ayuda a comprender y a entender que nuestra vida no termina aquí, que nuestra vida tiene todavía un recorrido, todavía tiene un lugar donde encontraremos verdaderamente la plenitud y que a todos nos llegará el momento en el que podremos o tendremos que rendir cuentas de nuestra vida, de nuestro desarrollo aquí en la tierra, y que yo creo que será interesante el podernos afiliar a la presencia de la Virgen María para conseguir el reino de Dios y un día el poder contemplar cara a cara lo que tanto anhela y desea nuestro corazón dentro de la vida cotidiana. Porque nosotros de alguna forma nos acercamos o nos convertimos en esa presencia inmaculada de la Virgen María cuando somos capaces de reconocer nuestras faltas frente al sacramento de la reconciliación y cuando somos capaces de convertirnos en una patena para recibir la presencia de Jesús, llevarlo al interior y luego deberíamos de darlo a luz en actos concretos en nuestra vida cotidiana, porque nadie que se convierte en un sagrario podría salir de la Eucaristía sin sentir una transformación, sin sentir un camino de conversión, porque quiere decir que a lo mejor no hay conciencia de lo que estamos recibiendo. Ciertamente es una lucha de todos los días, pero ojalá y podamos nosotros ser más conscientes de todos los regalos que Dios nos regala, que es una oportunidad para la Virgen María, todo este itinerario que hemos estado contemplando en estos días, pero que también Dios ha pensado en toda la humanidad y decíamos hace un rato, tanto que ha instituido los sacramentos sabiendo de nuestra fragilidad para que un día podamos nosotros también compartir con la Virgen María y con todos los santos la patria celestial. Pues les agradecemos mucho, vamos a terminar aquí porque ya el tiempo nos va ganando, pero estamos muy contentas de poder compartir con ustedes estos temas porque pues nos ayudan mucho, nos ayudan a crecer como personas, nos ayudan a conocer más. Y creo que sí también a prepararnos, ¿por qué no? A prepararnos para encontrarnos con el Señor y que nos encontremos con alegría, que el día que nos toque pasar de esta vida a la otra, pues lo hagamos sin miedo, porque hemos vivido una vida en paz, que Dios nos conceda esa gracia a todos nosotros. Les deseamos en verdad que pasen muy buena noche, pero sobre todo que empecemos a prepararnos para nuestro encuentro con el Señor. Dios los bendiga a todos.